En plena campaña electoral, Alberto Fernández dijo que entre los bancos y los jubilados se quedaba con los jubilados. Demasiado poco tardó en dejar claro que se trataba de pura demagogia electoral. Apenas asumió, eliminó la movilidad y estableció aumentos miserables por decreto, como el reciente 5%, una verdadera burla a nuestros viejos. Pero la frutilla del postre fue el regalito con el que recibió a la misión del fondo, un nuevo proyecto de reforma previsional que elimina la indexación por inflación de las jubilaciones. O sea, un brutal ajuste sobre los ingresos de nuestras y nuestros jubilados. Así, quienes prometían volver para ser mejores se transformaron sin duda en los mejores alumnos del FMI y los bancos, poniéndose a tono con la tendencia mundial del capitalismo a achicar el gasto público, ajustando a los que menos tienen. Veamos un poco más de esta historia. El primer antecedente de un sistema de jubilaciones tuvo lugar hace 120 años en Alemania. Para evitar un levantamiento social de la poderosa clase obrera, dirigida por los socialistas, la Alemania de Otto von Bismarck se convirtió en el primer país del mundo en tener un sistema de pensiones para el adulto mayor. Tras la Primera Guerra Mundial, los sistemas de seguridad social para los trabajadores y los adultos mayores se desarrollaron rápidamente en varias regiones del mundo, y la protección social se incluyó en los programas de los organismos mundiales recientemente creados, como la Organización Internacional del Trabajo. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22 reconoce que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. Los sistemas previsionales se fueron instalando en la mayoría de los países, pero pronto las jubilaciones se convirtieron en la variable de ajuste preferida de los capitalistas de todo el planeta. Y si hablamos de planes de ajuste, hablamos del FMI, que recorre el mundo recomendando subir la edad jubilatoria y recortes de todo tipo. Divinos. Pero repasemos. Hoy en el mundo existen tres tipos de sistemas jubilatorios. 1. Los sistemas de reparto. Se basan en aportes de los trabajadores y empleadores. Los trabajadores aportan un porcentaje de sus salarios que va del 5% al 25%. También varía el aporte patronal. Otra diferencia es cómo calcular el monto jubilatorio, según el último salario, el promedio salarial o de los 10 últimos años, o si establecen haber mínimo y máximo. Y cómo actualizarlo, si por la inflación, los aumentos salariales, otros índices o una fórmula combinada. 2. Los sistemas privados de capitalización. Se basan en el aporte individual a las famosas AFJP o AFP, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Suelen pertenecer a grandes bancos que luego invierten esos fondos en supuesto beneficio de sus contribuyentes. Pero en verdad, la única lógica de los privados es la ganancia, aunque sea a costa de los trabajadores aportantes. 3. Los sistemas mixtos. Existen en la mayoría de Europa y hay sistemas previsionales mixtos que combinan un aporte al sistema de reparto y otro al sistema de capitalización individual. El argumento capitalista en todo el mundo para atacar las jubilaciones se basa en un elemento real. La expectativa de vida promedio, aún con desigualdades, subió de 65 años en 1987 a 72,4 años en 2017. Pero para la burguesía, sus gobiernos y sus organismos internacionales, hay cada vez más jubilados y pensionados para mantener, lo que las nuevas camadas de aportantes no compensan, y por eso las cajas no serían sustentables. Pero, ¿por qué si vivimos más debemos trabajar y aportar más, en vez de retirarnos a igual edad y poder disfrutar más el último tramo de la vida? Y la clave está en que el capitalismo, injusto por naturaleza, no usa los avances científicos y tecnológicos a favor del conjunto social. Además, pretende subir la edad jubilatoria de las mujeres, diciendo que es por la igualdad de género, olvidando que las mujeres cumplen con la doble carga impuesta por este sistema capitalista y patriarcal de la tarea doméstica gratuita, cuidar y reproducir la mano de obra de hoy y de mañana, lo que beneficia a la clase capitalista.
Y hay otras 2 razones más que los capitalistas ocultan, que no solo permitirían no ajustar, sino mejorar las jubilaciones. La primera es el porcentaje de aportes patronales. La tendencia es a rebajarlos para no afectar su tasa de ganancia. En nuestro país, en 1994, las contribuciones patronales cayeron del 33% en ese año al 17,8% en el 2000. Y el segundo factor es el aumento de la precarización del trabajo. Reformas laborales y crisis mediante, aún antes de la pandemia, la precarización era aquí del 35% y en Perú llega casi al 70%, millones sin beneficios ni aportes. Si se regularizara todo ese empleo informal, se duplicarían los aportes. En definitiva, para tener jubilaciones dignas en el mundo, hay que empezar por ajustar a los capitalistas. Nos queda clarísimo que el ajuste a las y los jubilados forma parte de una política global del capitalismo, que busca superar sus crisis atacando a los trabajadores y sectores populares. Uno de los mecanismos que usa es justamente destinar el dinero de los aportes para otros fines, como por ejemplo el pago de la deuda externa. Ahora estamos en un nuevo capítulo. El gobierno de Alberto Fernández se apresta a intentar un nuevo masazo. Aunque intenten disfrazarlo, la realidad es que estamos ante un nuevo y brutal ajuste. Pero veamos un poco más de qué se trata en este informe. Seguro muchos no se acuerdan, pero en campaña Alberto había prometido un 20% de aumento a los jubilados y empezar por los últimos para seguir por todos. Bueno, si decía lo que iba a hacer, seguramente muchos no lo hubieran votado. El gobierno arrancó su gestión eliminando la movilidad y otorgando aumentos por decreto y segmentando. Así el gobierno les pidió a los jubilados que cobran 20.000 pesos que sean solidarios. Terminaron recibiendo aumentos menores de los que les correspondía por la movilidad anterior, un ajuste que representó 72.000 millones de pesos. Pero parece que con esto no alcanzó. La reforma previsional que prepara el gobierno, hecha a pedido del FMI, es un nuevo ajustazo a las y los jubilados. Hasta ahora, los incrementos del monto de las jubilaciones y pensiones se calculaban en base a la combinación de 2 indicadores, la inflación y el promedio de aumento salarial. Por cierto, el resultado siempre daba por debajo de la inflación. Pero ahora, con esta nueva alquimia, se deja de lado la inflación y solo se consideran 2 variantes: la evolución salarial y la recaudación impositiva. No hace falta ser economista para darse cuenta que los aumentos de salarios son ínfimos y la recaudación fiscal es floja, y encima se estima para el 2021 una inflación del 51%. Con esto se empuja a la tercera edad a mayor pobreza y miseria. Otro agravante de la nueva fórmula es que los aumentos pasarán a ser semestrales en vez de trimestrales. Así, las jubilaciones van perdiendo frente a la inflación mes a mes. ¿Hay más? Sí, hay más. Como el ajuste que representa esta nueva fórmula fue evidente, Alberto Fernández junto a Raberta del ANSES anunciaron un 5% extra de aumento. En la ofensiva contra los jubilados no hay ninguna grieta. Es una verdadera cuestión de Estado para todos los gobiernos y partidos patronales. La verdad es que si la fórmula vigente permitiese que los jubilados recuperen algo frente a la inflación, se encargan de cambiarla por otra que haga que sigan perdiendo. Una recomposición real para los jubilados pasa por restablecer el 82% móvil indexado a la inflación para tener ingresos que aseguren tener una vida digna. Y para eso hacen falta medidas que toquen los intereses de a los que nunca se los toca. Restituir los aportes patronales, dejar de pagar la legítima deuda externa, impuestos permanentes a las grandes fortunas y además terminando con el trabajo informal y precarizado. Los fondos de los jubilados no los tiene que manejar ni las AFJP que lucran y especulan con el esfuerzo de los trabajadores, ni tampoco los gobiernos que le rinden pleitesía al FMI ajustando a nuestros viejos. ¿No es hora de que los fondos del ANSES lo controlen los propios jubilados y trabajadores?